Vamos a orar, hermanos. Ahí donde están, pueden inclinar su cabeza. Padre bueno, nos disponemos ahorita a abrir tu palabra. Te imploramos que tu Santo Espíritu tome posesión, control de esta reunión. Que tu Santo Espíritu pueda abrir nuestro entendimiento, pueda abrir de par en par nuestros corazones. Y como estudiábamos ayer, Señor, haz un pequeño santuario con cada uno de nosotros, con cada una de nuestras familias. Haz un pequeño santuario con nosotros. Que esta reunión sea solo para tu honra y tu gloria. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar esta tarde con, ahora sí, como quien dice, vamos a entrar al tema de Ezequiel. Ayer fue la introducción nada más. Ahora entramos al tema de Ezequiel con respecto, ¿cuál es la razón por lo que estaba pasando tanta cosa? Mire, para que nos hagamos un cuadro claro en la cabeza, recordémonos que el libro de Ezequiel fue escrito por el profeta de ese nombre y que ese libro fue escrito 6 siglos antes de Jesucristo. Estamos hablando del año 590 antes de Cristo. Ezequiel se encontraba en Babilonia, allá estaba cautivo, había sido llevado como con 10,000 personas más, incluyendo al rey Joaquín. El rey Joaquín, la nobleza, el profeta Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, todos estos personajes de la Biblia famosos fueron llevados junto con Ezequiel a Babilonia y allí estaban presos. La pregunta del millón es ¿y por qué? ¿Qué hacían cautivos allá? Bueno, no estaban presos, se los habían llevado cautivos, los habían deportado. Y Dios había dicho a su pueblo que se tenían que ir. Dios les dijo a ese pueblo a través del profeta Jeremías, no se pongan a pelear con Babilonia, ríndanse, sométanse, váyanse tranquilos, establezcanse allá, pónganse a estudiar, pónganse a trabajar, cásense, tengan hijos. Terrible lo que Dios les dijo. Y los sacó de Jerusalén. La pregunta entonces, hermanos, que vamos a tratar de contestar esta noche es ¿por qué fueron a parar allá? Y el tema, como ustedes se dan cuenta, se titula Escapando del cautiverio espiritual. Uno no necesita ser llevado a otro lado para estar preso. Hay gente que no necesita estar dentro de una prisión para estar presa. Hay muchas formas de cautiverio. Y ahí es el terrible cautiverio que todo el libro de Apocalipsis lo habla. Todo el libro de Apocalipsis habla del cautiverio babilónico. El pueblo de Dios en los últimos días está cautivo en Babilonia otra vez. Triste, pero vamos a estudiar, hermanos, esta tarde y parte de la noche por qué está cautivo en Babilonia. Miren ustedes, lo que ustedes están viendo allí es el mapa mundi, el mapa de todo el mundo. Y los colores que ustedes ven son los colores de las distintas religiones en el mundo. La que es de color moradito, color uva, es el cristianismo. O sea que está muy extendido por el mundo, ¿o no? Está muy extendido por el mundo. El color verdecito limón es musulmanes, Islam. Están creciendo, es una mancha verde grande. Están creciendo. Y ya otros colores, pues son otras religiones. Estamos hablando de los budistas, color naranja, amarillito también. Hermanos, los cristianos somos dueños de todo Occidente. Y somos dueños de Europa y del norte del África. Y sin embargo, a pesar de que los cristianos somos mayoría en el mundo, ¿cómo está el mundo? ¿Cómo está el mundo? Veamos cómo está el mundo. Esto no, bueno, ahí, ok. Nuestros países occidentales, cuando hablo de los países occidentales, estoy refiriéndome Canadá, Estados Unidos, México, Centroamérica, todo Interamérica, Sudamérica, Europa, sobre todo el continente americano. ¿De qué está lleno? ¿Está lleno de terrorismo o no? ¿Está lleno de narcotráfico o no? ¿Está lleno de violencia? Estaba leyendo en estos días, hermanos, el periódico Novedades, estaba diciendo de que la violencia en México ha subido de una manera escandalosa. Están matando más gente ahora que el año pasado. Y sigue aumentando la violencia. Dígame, estos países nuestros cristianos,
los de la manchita de color uva. ¿Será que en esos países hay mucho abuso de menores? ¿Hay abuso de menores o no? ¿Será que la agenda LGBT va pero viento en popa? ¿Qué quiere decir la agenda LGBT? Lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. Están ganando terreno en todos los países. Están exigiendo derechos, los están reconociendo. Ya se pueden casar, ya pueden incluso en algunos lugares hasta adoptar hijos. Increíble lo que está pasando. ¿Y qué me dicen estos países nuestros cristianos? ¿Será que hay corrupción? ¿Habrá corrupción? Terrible, hermanos. La corrupción. ¿Y será que los índices de divorcio están aumentando? Cristianos. Y sin embargo, las tasas de divorcio son terribles. ¿Y qué me dicen de la promiscuidad? Promiscuidad quiere decir que la gente es desordenada en tipo sexual. Eso no les importa con quienes sean, con cuantos sean, donde sea y como sea. Eso se llama la promiscuidad. Es terrible, intercambio de parejas, es horrible, hermano, lo que está pasando, especialmente el mundo ¿qué? Cristiano. Y eso es una contradicción, es una contradicción. A la vez está aumentando la descomposición de tipo religiosa. Ahora metámonos a la religión misma, la religión, las iglesias cristianas, porque lo anterior son los países occidentales. Pero ¿por qué no hablamos de las iglesias, ahora ya iglesias cristianas? ¿Será que hay mucha intolerancia? ¿Habrá intolerancia todavía? ¿Persecución de tipo religiosa? Que si saben que usted es de otra denominación, lo corren del trabajo, no le dan trabajo, abusan de usted, le hacen bullying, ¿será? ¿Intolerancia religiosa? ¿Será que existe violencia religiosa también? Sí, en algunos países hay violencia religiosa. ¿Será que hay corrupción dentro de las iglesias? ¿Será que dentro de las iglesias también la agenda gay está tomando fuerza? Sí, tenemos iglesias donde los pastores y los obispos son homosexuales, donde hay iglesias evangélicas, bueno, protestantes, donde hay matrimonios homosexuales. Y no se les haga raro que dentro de muchos de nosotros que somos conservadores, no faltará de que surja por allá un grupito diciendo que son de los nuestros, también con esas prácticas, pero no son de los nuestros, pretenden ser. ¿Y qué me dicen, hermanos, de la pederastia? ¿Será que existe pederastia en las iglesias cristianas? ¿Qué es la pederastia? Abuso de niños. Ahora es que están saliendo los escándalos más terribles. Están saliendo. Hay gente que está por fin, después de ya grandes, después de viejos, están acusando a los pastores, a los curas, a los sacerdotes, a los obispos de que los violaron o abusaron de ellos cuando eran niños hace años atrás. Ahora mismo hay un escándalo terrible en Chile, donde muchos obispos en Chile renunciaron. Y anda el Papa pidiéndole perdón a la gente en Chile por los abusos que la iglesia cometió con los niños, con las niñas. Terrible, hermanos. ¿Será que hay libertinaje en las iglesias? El fin de semana o comienzo de semana nos ponemos el disfraz de cristianos y durante la semana nos quitamos el disfraz. Y es muy difícil distinguir a un cristiano de un mundano hoy en día, porque se andan vistiendo igual, comen igual, hablan igual, se portan igual como los del mundo. Y dicen, ¿cómo? ¿Usted de la iglesia? Sí, hermano, eso es lo que estamos viendo hoy en día en las iglesias. ¿Y será que existe también fundamentalismo? Sí. En el mundo existe lo que se llama el fundamentalismo y Estados Unidos va rumbo al fundamentalismo. ¿Qué es eso del fundamentalismo? Es la imposición de la religión en los países, imposición de la religión en ciertas regiones. En el sur de México, en Chiapas, en el estado de Chiapas, hay pueblos que son o todos evangélicos, pero cuidadito un católico por ahí, cuidadito un adventista. O sea, hay violencia incluso en Chiapas, hay pueblos en Chiapas donde no permiten que una persona tenga una religión distinta. Hace poco tuve una campaña en México y para mí fue sorpresivo escuchar los testimonios de una familia que se convirtió
y por haberse convertido al adventismo, toda la gente de ese pueblo lo rechazaron, un indígena. Y les quitaron educación, les quitaron ayudas médicas, les quitaron todo de transporte y de todo. Tuvieron que quejarse con el gobierno federal. Y el gobierno federal intervino en esas comunidades indígenas y les dijeron: ustedes no pueden hacerle eso a ellos porque estamos dentro de México y en México se respeta la libertad de culto. Pero existe, hermanos, fundamentalismo. En Estados Unidos vamos rumbo a un fundamentalismo, porque pues lamentablemente, voy a decir lamentablemente, muchas iglesias de este país apoyaron el actual gobierno y el actual gobierno tiene compromisos con estas iglesias. Se están tratando de meter religiosos y una agenda religiosa en los estamentos, esferas del gobierno. Y vamos rumbo a eso, pero todavía no se nota mucho. El fundamentalismo existe mucho en países musulmanes. Si usted es miembro de una familia musulmana y un miembro de la familia decide recibir estudios bíblicos con un cristiano, ese musulmán lo pueden matar, lo pueden perseguir. Ahí está ISIS. El movimiento terrorista ISIS ha llegado a Siria, al norte de Siria, al norte del Líbano, ha llegado a países donde en Egipto mismo, donde hay cristianos que hace siglos viven allí y los han venido decapitando por ser cristianos. Eso se llama fundamentalismo, donde la religión se mete a gobernar. Hace muchos años atrás, la iglesia romana gobernaba en muchos de los países latinoamericanos y solamente podías hacerse negocios con la iglesia romana. Eso se ha ido desmontando pues más o menos. Miren ustedes lo que decía Rafael Nadal, un famoso tenista, es el más famoso tenista en la actualidad. Rafael Nadal decía: la religión es la mayor causa de mortalidad en la historia. Un tenista casi diciendo eso. Pero es que eso no hay que ocultarlo. La religión ha causado más muertes que la política. Europa, durante casi 800, 900 años, en Europa hubo persecución a la gente que no era católica romana. Fue la famosa Inquisición. Millones de personas, cristianas, protestantes, musulmanes, judíos, fueron asesinados, quemados en hogueras en toda Europa. Y la Inquisición fue también en México, la Inquisición fue en el Perú, Inquisición hubo en Colombia, donde la iglesia perseguía u obligaba a la gente a ser parte de la iglesia mayoritaria. ¿Eso se llama qué? Persecución por causa de la religión, y Cristo lo había advertido, que llegaría el tiempo en que a muchos los matarían en el nombre de Cristo. Bueno, eso se llama el fundamentalismo. Acuérdense de la fecha que les di ayer. El próximo 22 de julio, Israel estará celebrando Tisha B'Av. Tisha B'Av es el aniversario de la destrucción del templo de Salomón y del templo de Herodes. El mismo día, un 22 de julio, hace 2600 años atrás, destruyeron el templo de Salomón. Y en la misma fecha, hace 2000 años, destruyeron el templo de Herodes. El mismo día, el templo del pueblo de Dios. Y ahora, la pregunta, hermanos, y es en torno a la cual giraremos en el tema de esta ocasión, es: ¿y por qué pasó eso que pasó con los judíos en el tiempo del rey Joaquín, en el tiempo de Daniel, en el tiempo de Ezequiel, en el tiempo de Jeremías? ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué tanta desgracia? Recuerden ustedes el versículo bandera. ¿Cómo dice el versículo bandera? No me miren el versículo, mírenme acá, que lo tienen que decir de memoria ahora sí. ¿Cómo dice el versículo? No cheating, no trampas, a ver, porque las cosas que no me miran la pantalla. Ya me estoy dando cuenta que me están mirando la pantalla. A ver, ¿listos? Vamos pues. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Romanos 15:4. Para mañana debe estar bien aprendido el versículo. ¿Qué dice el versículo? Que todas las historias que escribieron la Biblia para nuestra enseñanza se escribieron. O sea, si nosotros queremos saber cómo piensa Dios, cómo Dios va a resolver el problema del mundo, qué es lo que Dios va a hacer, leamos las historias.
porque la manera como Dios resolvió en el pasado, así va a resolver hoy en día. Va a pasar lo mismo. Entonces, en la Biblia está la historia de por qué Israel fue destruido y por qué Judá fue llevado al cautiverio. Cuando digo Israel me refiero a las 10 tribus del norte que fueron destruidas y el cautiverio de Judá, de los judíos, que son las 2 tribus del sur, fueron llevados a Babilonia. ¿Por qué ocurrió eso? Eso que ocurrió es una advertencia para nosotros cristianos, porque yo tengo mis temores de que nosotros no somos mejores que los judíos, de que estamos cometiendo los mismos errores y peores que los judíos. A los judíos ¿qué les costó? Destrucción del templo. ¿Qué les costó? Cautiverio, muerte y destrucción. Y eso es lo que vamos a ver hoy en día. Dice el profeta Ezequiel, capítulo 3, ahora sí por fin nos vamos a meter al libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 3, el versículo 14, el profeta dice: me levantó pues el Espíritu, y el Espíritu me tomó, ¿y qué le dio a él? Amargura, amargura e indignación en mi espíritu. Pero dice, la mano de Jehová era fuerte sobre mí. O sea, Dios tomó a Ezequiel. ¿Saben cómo era que Dios tomaba a Ezequiel? Dios, cuando quería tomar al profeta, lo agarraba del pelo, aquí, y lo levantaba. ¿Ustedes saben lo que es levantar a una persona por el pelo? Yo creo que más de uno de los que estamos aquí necesitamos una mechoneada también. Necesitamos que el Espíritu nos arranque el pelo incluso. Pero eso hizo el Señor, el Espíritu, con Ezequiel. Lo tomó el pelo de la cabeza, lo levantó, y Ezequiel estaba amargado, estaba lleno de indignación, y él no quería ver, y el Espíritu le dijo: vas a mirar. I don't care, le dijo, no me interesa si estás indignado, no me interesa si estás amargado, pero vas a ver lo que vas a tener que ver. Porque Ezequiel no entendía por qué andaban en Babilonia. Dijo: no, tú estás amargado. ¿Estás amargado porque estás en Babilonia? ¿Estás indignado? Pues entonces mira, a ver, te voy a mostrar por qué están acá, para que no estés más amargado. Hermano, y Dios, dice la Escritura, dice que Él vino a los cautivos en Tel Aviv y los que moraban junto al río Quebar. Ellos vivían en una colonia ahí junto al río Quebar, afuera de Babilonia, de la ciudad, de la capital. Ellos vivían en una aldea que se llamaba a orilla del río Quebar. Y allá estaban todos los judíos viviendo en ese barrio, por decir, ese pequeño pueblo. Ahí vivían como 10,000 judíos. Y Ezequiel llegó allá, todo el mundo sabía que era un profeta. Llegó el profeta Ezequiel, y Ezequiel vino y se sentó, y toda la gente salió a recibirlo y se sentaron alrededor de él. ¿Y qué hizo Ezequiel? Por 7 días permaneció atónito sin decir una sola palabra con ellos. Ustedes saben lo que es un profeta sentarse por 7 días y no hablar. Y la gente: ¿qué le pasa a Ezequiel? Y todo el mundo: no digan nada. 7 días estuvo sentado el profeta Ezequiel y no abrió la boca para decir nada, y nadie se movió. 7 días. Dice: yo permanecí 7 días atónito. ¿Qué quiere decir la palabra atónito? Perplejo. ¿Qué más? Sin palabras, callado, asombrado. Estaba, no puede ser, así. No tenía palabras para decir, para expresar lo que estaba sintiendo. 7 días. ¿Qué fue lo que vio? Porque acuerden que primero estaba amargado, ¿no? Estaba indignado y amargado, hasta muy amargado. Le dijo Dios: espérate. Lo agarró del pelo, lo levantó y se lo llevó a Jerusalén. Y después del viajecito que regresó de Jerusalén y que el Espíritu llegó y lo aterrizó y lo sentó allá, 7 días se quedó sin palabras el profeta. No hallaba cómo empezar el tema ni qué decir. Imagínense que vinieran ustedes aquí a una conferencia y el conferencista le vaya a hablar y se queda los 7 días de la conferencia, se queda callado sin decir nada, y ustedes sentados esperando a ver qué va a decir y no dice nada. Tremendo, ¿no? Y el profeta dice: yo voy a hablarle de algo que Dios me mostró. Háblanos.
y se queda callado por 7 días. Eso fue lo que hizo Ezequiel. ¿Ustedes quieren saber qué fue lo que tanto dejó a Ezequiel así fuera de onda? ¿Quieren saber qué fue? ¿Qué fue lo que vio? Ay, hermanos, abróchense bien el cinturón ahora sí. Yo quiero que se abrochen bien el cinturón, asegúrense a la silla, asegúrense que todos estén despiertos y también los que nos están viendo ahí por la televisión en otras partes del mundo. Asegúrense bien porque lo que va a ver el profeta Ezequiel es para nosotros hoy en día. Eso tiene que ver con las iglesias hoy en día, porque lo que las iglesias hoy en día están haciendo fue lo mismo que Israel hizo en su tiempo. ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, Ezequiel es conocido por ser el profeta parábola. ¿Qué quiere decir profeta parábola? Que él predicaba incluso sin palabras. Él hacía acciones. Lo vamos a ver esta semana haciendo cosas. Pero las acciones que él hacía era para dar un mensaje. Bueno, dice Ezequiel 3:25, le dijo el Señor al profeta Ezequiel: a ti, hijo de Adán, te van a amarrar con cuerdas y no saldrás de entre ellos. Lo van a amarrar. Dios dijo que te amarren y se hizo amarrar. Y la gente preguntaba: ¿qué quiere decir que está amarrado? Y eso era un mensaje que Dios les quería dar. Y dice: y haré que tu lengua se te pegue a tu paladar. Y se le pegó al paladar. No habló, no podía hablar. Se le pegó la lengua en el paladar. ¿Alguno de ustedes se le ha pegado la lengua en el paladar alguna vez? A mí se me ha pegado. Eso es horrible. Incómodo, demasiado incómodo. Y usted trate de pasar saliva a ver cómo se le despega la lengua, hermanos. Algunas veces me ha pasado eso. Y dice: y quedarás que mudo, incapaz de reprender, porque esa gente es ¿qué? Rebelde. Imagínense, uno no puede reprender a los rebeldes. Son tan rebeldes que tú no tienes palabra de cómo reprenderlos ya. Ya no, yo no hallo ya qué decirles. Bueno, esa era la situación del profeta. Por tanto, dice Ezequiel 5:11, vivo yo, dice el Señor, el Eterno, por haber profanado mi santuario. Oh, ¿qué fue lo que hicieron? Profanaron el santuario. ¿Qué era el santuario? La casa de Dios, donde él vivía, allá en el lugar santísimo. Que la casa de Dios estaba llena de la chequina, de la presencia de Dios, de una nube. Ahí estaba Dios viviendo en la forma de una nube. Y dice: por haber profanado mi santuario con tus abominaciones, yo te quebrantaré. Mi ojo no perdonará, ni tampoco tendré misericordia. Para que Dios diga eso, ¿qué tuvo que haber hecho Israel, Judá? Algo muy terrible. ¿Qué fue lo terrible que ellos hicieron? Aquí viene, hermanos, esto es terrible lo que vamos a leer. Dice que el Espíritu lo alzó entre el cielo y la tierra. Recuerda que lo alzaba del pelo, ¿no? Dice: me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visión de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta norte, la puerta del atrio interior, ni siquiera dentro del templo, en el atrio, ahí en el patio de afuera. Ahí en el atrio interior. Dice: y había allí en el atrio, hagan que cuenta como en el parqueadero, tenían un obelisco, la imagen del celo. Algunos dicen que la imagen del celo es que Dios estaba muy celoso, pero no, nada que ver. Muchos dicen que lo que tenían allí, no sé cómo decirlo, tenían una imagen del órgano sexual masculino, así, grande, hecho en piedra. Y ellos lo hacían era para hacerle como un culto a la fertilidad, porque ellos adoraban a ese Dios, el Dios de la fertilidad, para que Dios les diera hijos, les diera familias, para que ese Dios les diera grano, comida, la tierra fuera fértil, produjera. Entonces adoraban eso, eran cultos de tipo donde mezclaban lo sexual con lo religioso, en el atrio del templo. ¿Horroroso o no? Hermano, eso es para acá sin palabras uno. Como un pueblo que tenía la misma presencia de Dios,
Un pueblo que vio a Dios trabajando, a Dios viviendo con ellos, a Dios conduciéndolo por el desierto, un Dios que estaba con ellos. ¿Cómo el pueblo llegó a hacer semejantes cosas? Bueno, pero ahí no termina todo. Dice que Dios le dice en Ezequiel 8, 6 al 10, hazte un agujero en la pared, ahora sí te vas a meter al templo. Lo que acabamos de mirar ahorita fue afuera del templo, era afuera en el atrio, en el parqueadero. Ahora dice, hazte un agujero en la pared y métete por el agujero. Y él hizo el agujero. ¿Saben qué vio dentro de uno de los cuartos del templo? Miren lo que vio. Dice la escritura, entré y vi imágenes de reptiles, de bestias repugnantes, de toda clase de ídolos de la casa de Israel, y estaban pintados todos en la pared. O sea que ese cuarto estaba lleno de puros dibujos y pinturas de cocodrilos, de serpientes, de víboras, de reptiles, de toda clase de animales pintados en la pared. ¿Y qué estaba haciendo la gente ahí? Adorando esas imágenes o esos dibujos dentro del mismo templo, ya en uno de los cuartos. Y dice la escritura que 70 ancianos de Israel. ¿Quiénes son los ancianos? Eran los dirigentes, era la gente mayor, la gente grande, los más sabios. Eran los que, por ejemplo, cuando había un juicio, ellos eran los que decidían qué se iba a hacer. Ellos resolvían el caso. La gente, los dirigentes del pueblo de Dios, 70 ancianos de Israel, cada uno tenía un incensario en la mano y estaban sacando el incienso al cocodrilo, que a la culebra, a todos esos animales que tenían pintados en la pared. ¿Ustedes qué pensarían si un día se meten acá al cuarto de Dorcas o al cuarto pastoral o al cuarto de los diáconos y ven imágenes en la pared? ¿Ustedes qué harían? ¿Han visto ustedes cuando entran en algunos baños por ahí? En algunos lugares llenos de grafitis y de dibujos, de vulgaridad y groserías, cosas terribles y uno queda espantado. ¿Usted se imagina uno de los cuartos de este templo lleno de esos grafitis? ¿Ustedes qué harían? Yo no vuelvo a esa iglesia. Lo mínimo que van a decir. Yo no vuelvo allí. Bueno, pues eso estaban haciendo 70 ancianos de Judá. 70 ancianos. Y bueno, entonces ahora lo llevó para otro lado, para el cuarto de las diaconisas y de las damas. Dice, me llevó a la entrada de la puerta norte de la casa del Señor, y allí había mujeres sentadas llorando al dios Tamuz. Era el dios de la fertilidad también. Y las mujeres estaban llorándole al dios Tamuz para que les diera hijos, porque estaban estériles las mujeres, para que las cosechas fueran buenas. Las mujeres estaban adorando al dios Tamuz. Oiga, ¿y eran del pueblo de Dios? En el mismo templo donde estaba el lugar santísimo, donde estaban los querubines, donde estaba el propiciatorio, en uno de los cuartos al lado ahí estaban las mujeres reunidas del ministerio de damas de aquel entonces. ¿Y qué estaban haciendo? Endechando a la diosa Tamuz, al dios Tamuz. Bueno, y dice entonces, más adelante dice allí pasemos a la siguiente lámina, hermano, ayúdeme. Ok, yo quiero decirles una cosa. Hoy en día, realmente le han hecho 2 agujeros a la palabra de nuestro Dios. En los mismos agujeros que le hicieron en tiempo de Ezequiel, a la ley de Dios, a la palabra de Dios, hoy en día en las iglesias le están haciendo los mismos 2 agujeros. Si nosotros miramos qué han hecho con la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta. Por ejemplo, hay 2 mandamientos de la ley de Dios que hoy en día han sido pisoteados por las iglesias. Decimos ser cristianos, y sin embargo las iglesias cristianas andan pisoteando los mandamientos de la ley de Dios. ¿Saben, hermanos? Dígame cuál fue la única parte de toda la Biblia en la historia del pueblo de Dios, lo único en toda la historia de Israel que Dios escribió con su propio dedo. ¿Fueron los 10 mandamientos o no? A ver, dígame, ¿qué otro libro, Génesis, Éxodo, qué libro escribió Dios con su dedo? Ninguno. Solamente las 2 tablas de piedra las escribió Dios con su dedo. Aquí hay un museo de la Biblia, aquí hay un museo. Imagínense que un día estos aparezcan las tablas de piedra que se perdieron en el tiempo precisamente de Jeremías. Cuando el templo fue a ser destruido por Babilonia,
los sacerdotes sacaron el arca del pacto y la escondieron en una cueva con las 2 tablas de piedra. Hasta el día de hoy están escondidas. Nadie sabe dónde están. Eso hay, han escrito libros, han hecho películas diciendo dónde están, pero eso es falso. Nadie sabe dónde están. Pero supónganse, vamos a suponernos que un día de estos unos arqueólogos descubren el arca del pacto. Pueden hacerlo, podría pasar. Dios puede permitirlo. Y descubren que las tablas de piedra están adentro. ¿Qué creen ustedes que va a ser la noticia más grande de la historia de la humanidad? ¿Se imaginan ustedes ver las tablas de piedra escritas por el dedo de Dios en un museo? ¿Cuánto ustedes pagarían por entrar a ver las tablas de piedra? Y para ver cómo Dios escribió. ¿Cómo será la letra de Dios? ¿Qué dicen? ¿Cómo será la ortografía de Dios? La gramática de Dios, ¿cómo será? ¿A usted le gustaría verla, tomarle fotos y tal, hacer réplicas? Hermano, yo pagaría lo que fuera por ver las tablas de piedra. Bueno, mis hermanos, ¿quién sería capaz de corregirle la ortografía a Dios? ¿Quién sería capaz de corregirle la gramática a Dios? Señor, se te olvidó una coma aquí. Señor, así nos escribe, póngale la coma aquí. ¿Quién se atreve a decirle eso a Dios? ¿Será que Dios escribió bien o no? Hermanos, Dios lo escribió y el Moisés le rompió las tablas. Moisés en un momento de ira rompió las tablas. Pero él tenía celo por Dios y Dios después le dice a Moisés: Moisés, búscate 2 tablas, 2 piedras parecidas a las primeras que yo te di y te vas a poner ahí con un cincel y un martillito a pulirlas. Me vas a poner 2 tablitas parecidas a las que yo hice, porque me rompiste las primeras. Ahora me las vas a hacer tú. 2 tablas de piedra. Y cuando termines de hacerlas, vas a subir al monte y yo voy a escribir otra vez en esas 2 tablas de piedra. Y cuando bajes del monte, las 2 tablas de piedra me las vas a poner dentro del arca del pacto. No afuera, dentro del arca. Hermanos, ¿quién se atreve a corregir la ortografía a Dios? Pero sí lo hicieron. Los religiosos le han no solamente corregido la ortografía a Dios, sino que han agarrado un martillito, un cincel y le modificaron lo que Dios dijo. ¿No creen ustedes que es un demasiado atrevimiento? ¿Es atrevimiento o no? Que alguien agarre algo suyo y se lo modifique, le cambie todo. Usted hace un testamento para su familia y llegue alguien de la familia y llegue y le modifica todo lo que usted escribió. ¿Usted cómo se siente? Anda por ahí ese cantante famoso mexicano que murió, anda un escándalo ahorita porque eso andan diciendo que el testamento no era ese, anda un escándalo terrible. Si ese fulano resucitara y se diera cuenta cómo los hijos y los supuestos hijos se andan peleando el testamento, la herencia, se le da un ataque cardíaco y se muere otra vez. Pues hermanos, con la ley de Dios le hicieron 2 modificaciones. ¿Qué dice el segundo mandamiento de la ley de Dios? Éxodo 24. No te harás ¿qué? Imágenes. ¿Qué fue lo que hicieron en los lugares, en los cuartos del templo de Dios? No te harás imágenes ni en el parqueadero ni adentro, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿No te harás qué? Imágenes. No te harás imágenes, dice el mandamiento. Dice, no te inclinarás a ellas. ¿Qué estaban haciendo las mujeres? ¿Qué estaban haciendo los 70 ancianos? Dice el Señor, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, un Dios celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos. ¿Cómo llama Dios eso de venerar imágenes? ¿Una qué? Una maldad. ¿Sí lo dice o no? Que visito la maldad de los padres sobre los hijos. O sea, Dios considera una maldad, es una maldad. Y muchas iglesias están llenas de imágenes y la gente las veneran y lo hacen en el nombre de Dios. Pero ¿cómo? ¿Pero por qué usted va a hacer eso? No, porque nosotros tenemos derecho porque somos la iglesia. ¿De cuándo aquí Moisés
se tomó el trabajo de cambiar lo que Dios decía. Nunca. Nadie hizo eso. Pero esa es la indignación de Dios. Mire lo que hizo la iglesia romana en el Concilio de Trento. En el año de 1545 hasta 1563, ellos dijeron lo siguiente: las personas que se postran ante la imagen, sin duda lo que están haciendo es honrar a aquellos a quienes representan. Se arrodillan delante de la imagen de Santa Catalina y lo que están haciendo es ¿qué? Honrar la memoria de Santa Catalina. Ellos tratan de disculparlo todo. En el Concilio de Nicea, en el año 787, la iglesia aprobó la veneración de las imágenes, año 787 después de Cristo. En el mismo concilio dijeron que ninguna iglesia podría ser consagrada si no tenía una reliquia. ¿Qué era una reliquia? Aunque sea un pedacito de un hueso del santo, o el escapulario del santo, o las chancletas de la santa. Algo que perteneciera a la santa lo tendrían que tener en ese templo. Y si tenía una reliquia, entonces el templo lo podían consagrar. Estamos viendo lo que hizo la iglesia, cristianos pisoteando uno de los mandamientos. Pero ¿qué tal el otro mandamiento? Miren el segundo agujero que le hicieron a la ley de Dios. Dice en Ezequiel 8:16, me llevó al atrio interior, más adentro del templo del Señor, y a la entrada del lugar santo, a la entrada del santuario del Eterno, entre la entrada y el altar. Miren, aquí está el altar de los sacrificios y aquí está la entrada del lugar santo. Entre esos dos, en ese espacio, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Había 25 varones de espaldas hacia el santuario, o sea, le están dando la espalda a Dios. ¿Y a quién están adorando? Estaban con sus rostros hacia el oriente, postrados adorando el sol, dentro del templo de Dios. O sea que en la casa de Dios hay gente dándole la espalda a Dios y adorando al sol. A ver cómo masticamos eso. Vamos a masticarlo un poquito. Dentro del templo, si eso lo hacen fuera del templo, ok, total, es afuera del templo, pero que lo hagan dentro del templo. Y 25 sacerdotes, 25 religiosos, dándole la espalda a Dios y adorando al sol, hermano, esa es una blasfemia terrible. Pues bien, hermanos, eso lo están haciendo muchas iglesias hoy en día. ¿Por qué? Porque hoy en día andan adorando al Dios Sol, o llamado Dies Solis, o llamado Sunday. Andan adorando en el día domingo. Y el día domingo en tiempo de Constantino se estableció como el día de culto. Y la iglesia en Roma aceptó lo que Constantino dijo. Y la iglesia en Roma se apartó del mandamiento de Dios, porque es que el mandamiento de Dios no dice acuérdate del domingo. Ah, no, pues que Jesús resucitó ese día. Ah, bueno, ¿y no se tomó la copa el día jueves en la noche? ¿Y no murió en la cruz el viernes? ¿Y no duró en la tumba sin hacer obra alguna en sábado? ¿Por qué domingo? ¿A raíz de qué? ¿Qué es más importante? Hermanos, mire lo que dice acá el mandamiento de la ley de nuestro Dios, o lo que decía la gente en aquel entonces. Justino Mártir, un padre de la iglesia, en el año 155 dijo: nosotros nos reunimos en el día del sol, en el cual Dios, cambiando las tinieblas y la materia, creó el mundo, y en el cual Jesucristo se levantó entre los muertos. ¿Por qué guardamos el día del sol? Porque en el día del sol Dios creó la luz, separando las tinieblas de la luz. Dios creó la luz. El primer día de la semana creó la luz. Y un primer día Jesús salió de las tinieblas de la tumba y es la luz. Entonces ya por eso vamos a celebrar el domingo. ¿Y qué pasó el resto de los días? No hizo Dios nada los otros días. Entonces dice, guardamos el domingo porque en ese día Dios creó la luz. Pero aunque estén diciendo cosas muy bonitas y estén tratando de justificar las cosas, eso no es lo que dice la palabra de nuestro Dios. En el edicto de Constantino, el 7 de marzo, un 7 de marzo del año 321, el emperador Constantino decretó que todo el mundo en el imperio romano tenía que guardar el venerable día del sol, el domingo. Prohibió que la gente trabajara en domingo. Iba a ser el día de culto oficial del Estado.
Y la iglesia pues se unió a Constantino y dice, para que hagamos más persecución, sigamos con ellos. La iglesia aceptó eso. La iglesia aceptó eso. ¿Y eso vale? ¿Eso es válido? Hermanos, el Concilio de Laodicea en el año 364 dice lo siguiente: los cristianos no deben judaizar. Los cristianos no se querían parecer a los judíos, porque los judíos se conocían en el mundo porque guardaban el sábado. Y los cristianos no querían que los confundieran con judíos. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Porque Roma estaba en guerra contra los judíos. Entonces, ¿que yo cristiano me la voy a dar de judío? ¿Voy a ser enemigo del Estado? No, por pura política. La iglesia se identificó con el imperio y dejaron de guardar los días para no parecerse a los judíos. Por eso ese concilio de Laodicea en el año 364 dice, los cristianos no deben judaizar, no deben estar ociosos el día del sábado, sino que deben trabajar en sábado. Deben honrar en una forma especial el día del Señor, el domingo. ¿Dónde dice en la Biblia que el domingo es el día del Señor? ¿Dónde dice? Pero Jesucristo sí dijo que el sábado es el día de Él. Dijo, yo soy Señor del sábado, lo dijo Jesucristo. Pues bien, hermanos, el catecismo, hoy en día el catecismo actual de la iglesia, tiene muchos decretos. Mire el decreto número 2173 lo que dice. En el catecismo de ahora, ustedes vayan, si tienen un catecismo, o métase en internet y mire a ver qué dice el catecismo. Artículo número 2173. El sábado es el día del Señor de las misericordias y un día de honra a Dios. ¿Qué día? El sábado. Lo dice el catecismo. Artículo 2174. Nosotros nos reunimos en el día del sol, porque este es el primer día después del sábado judío. Clarito el catecismo lo dice. El 2174 sigue diciendo, cuando Dios separó la materia de las tinieblas e hizo el mundo, y en ese mismo día Jesucristo nuestro Salvador se levantó de la muerte. Artículo 2175, a ver, dice, el domingo es completamente distinto al sábado, y para los cristianos su observancia ceremonial reemplaza la del sábado. ¿Quiénes reemplazaron el sábado por el domingo? ¿Quiénes? Los cristianos. ¿Y eso está bien? Eso no está bien. No está bien. Porque dicen que porque Cristo resucitó el domingo, ok. ¿Qué fue más importante? ¿El Calvario, el Getsemaní o la resurrección? ¿Qué fue más importante? ¿El Getsemaní, el Calvario o la tumba de José de Arimatea? ¿Cuál de los tres lugares más importantes? Hermanos, sin Getsemaní no hay Calvario, porque en el Getsemaní Jesús tomó la decisión de morir por la raza humana. Él vio una copa y le decía a su padre, en tres veces le dijo, Padre, ¿es necesario que yo beba esta copa? ¿Tengo que beberme esta copa para poder salvar a la humanidad? Pero no se haga, yo no quiero tomarme la copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino hágase lo que tú quieras. Porque ¿qué copa estaba viendo? La copa de la ira del Padre que se habla en Apocalipsis capítulo 14. Es la copa de la ira de Dios que Dios se la da a beber a los que se pierden. Pero Jesucristo se bebió esa copa para que ninguno se pierda. Entonces, ¿dónde fue que se decidió la suerte de la humanidad? ¿En el Calvario o en el Getsemaní? En el Getsemaní. Sin Getsemaní no hay Calvario. ¿Dónde comenzó Cristo a derramar su sangre? ¿En el Calvario o en el Getsemaní? En el Getsemaní. Getsemaní muy importante. Entonces, mire qué impresionante. ¿Qué día creó Dios al hombre? Un sexto día. ¿Qué día murió Jesús por el hombre? Un sexto día. Un sexto día el hombre fue creado. Un sexto día Dios volvió a crear al hombre. Después de que Dios creó al hombre en la creación el sexto día, ¿qué hizo el séptimo día Dios? ¿Qué hizo Dios después de crear al hombre el sexto día? ¿Reposó en qué día? En el séptimo.
Después de que Cristo murió en la cruz el sexto día, ¿qué hizo el sábado? Descansó también. O sea, lo que pasó en el Calvario es idéntico a lo que pasó en la creación. Un sexto día el hombre es creado y Dios descansa el séptimo día. Un sexto día Cristo muere por el hombre y el séptimo día Él descansa en la tumba. Hermanos, es una réplica. Jesús no vino a cambiar la ley. Él no vino a hacerle un hueco a la ley, pero la iglesia romana lo hizo. Miren, hermanos, Ezequiel nos va a decir la razón por qué el templo fue destruido. Ezequiel nos va a decir por qué los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia. ¿Cuál fue la razón principal? ¿Listos para leer? Ezequiel 20:11. Les di mis leyes, les di mis mandamientos. Hermanos, yo a veces tengo problemas de lectura. Yo leo al revés. Y vamos a ver si ustedes se dan cuenta si yo me equivoco a leer o no. Así me doy cuenta quiénes están despiertos y quiénes no. Ok, aquí les voy a leer otra vez. ¿Están listos? A ver. Les di mis leyes y mis mandamientos que dan vida eterna al que los cumple. Amén. Amén. No, este era un ensayo. Vuelve y juega. Este era un ensayo. Ahora sí, esta sí es la de verdad. ¿Listos? Ahí va. Les di mis leyes y mis mandamientos que dan vida eterna al que los cumple. Amén. La ley que Dios da es para darnos salvación, vida eterna, ¿o para qué? Para darnos vida. ¿Dónde? Aquí en la tierra. La ley no fue dada para salvar a nadie. La ley fue dada para que la persona que la cumpla viva muy bien en la tierra. Viva bien. Para tener una vida larga aquí en la tierra. ¿Ah? No para ser salvos, es para vivir bien. A ver, ¿por qué? Si yo decido violar el mandamiento que dice no cometer adulterio y ando por allá coqueteándole a la mujer de mi hermano, ¿qué me puede pasar? ¿Se me alarga la vida o se me puede acortar? ¿Se me acorta la vida o no? ¿Por el estrés o porque de pronto me pegan un tiro, hermanos? ¿Por andarme metiendo con lo ajeno o no? Si una persona decide robar y decide robarse, meterse en un apartamento y robar, ¿qué le puede pasar? Si lo matan desde adentro, ¿a esa persona lo mandan a la cárcel? No. O sea, la persona que viola los mandamientos de Dios se les acorta la vida en la tierra. Pero además de eso no van a tener vida eterna. Una persona que decide cumplir los mandamientos de Dios puede vivir de una manera mejor en la tierra o no. ¿Les mejora el estilo de vida o no? ¿Les mejora? ¿Tienen más paz, más tranquilidad? ¿Duermen más tranquilos o no? Y si les sorprende la muerte, ¿no les importa? No les importa, porque saben que están con Dios. Entonces el mandamiento dice, Dios dice, yo les di mis leyes y mis mandamientos que dan vida. Ahí no dice salvación. La ley no salva, hermano, no salva. Pero la ley lo que hace es darme calidad de vida. Me da vida. Y dice el Señor, sigue diciendo allá en Ezequiel el capítulo 20 y en el versículo 12. Les di también mis ¿qué? Mis sábados, para que fuesen una señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová el que los santifico. ¿Qué fue lo que Dios nos dio? Los sábados, para que yo entienda que Dios me santifica. Pero ¿qué dice el Señor? Versículo 13. Pero los israelitas se rebelaron contra mí, no obedecieron mis leyes, desecharon los mandamientos que dan ¿qué? Vida. No dice salvación. Mandamientos que dan vida al que los cumple, y profanaron mis sábados en gran manera. ¿Qué fue lo que hizo Israel? Profanaron el sábado especialmente. ¿Qué es lo que andan haciendo las iglesias hoy en día? La mayoría de las iglesias cristianas, ¿qué es lo que hacen? Profanan el sábado y se enojan cuando uno les habla del sábado. Y le hacen bullying a uno si uno guarda el sábado. Se burlan de uno y le hacen bullying, le dicen sabatista. Qué honor para nosotros que nos digan sabatistas. Porque nosotros no guardamos el sábado para salvarnos. Nosotros guardamos el sábado por 3 razones. Número 1, para probar que Dios es el único que nos santifica. Es la razón. Miren ustedes,
Desecharon mis leyes, Ezequiel 20:16. Desecharon mis leyes, no anduvieron en mis ordenanzas y profanaron mis sábados, porque tras sus ídolos iba su corazón. ¿Por qué la gente profana el sábado? Porque tienen sus ídolos. El sábado van a trabajar, su ídolo es el trabajo. Entonces ellos dicen, no, el sábado no, el domingo. ¿Por qué el domingo? Porque el domingo casi todo el mundo descansa. Están cerradas las tiendas, cerradas las concesionarias, las oficinas de gobierno están cerradas. Entonces, si yo trabajo el sábado, no puedo ir a esos lugares, ni que me atienda la oficina postal. Las escuelas están cerradas, la universidad está cerrada, las empresas están cerradas, las oficinas públicas cerradas. El domingo. Entonces, ¿qué dicen ellos? No, hay que trabajar en sábado, ir a hacer las vueltas en sábado. Y el domingo, pues como todo el mundo descansa, pues descansemos. ¿Cuál es el ídolo de la gente? El dinero, el trabajo. Esos son los ídolos de hoy en día. Por eso prefieren violar el sábado, porque su ídolo es Mamón, el Dios de las riquezas. Ese es el ídolo de ellos. Dice Nehemías, mire, este versículo va a ser súper importante para entender el tema de hoy. Después de que los israelitas regresaron por fin a Jerusalén, porque Dios había dicho al profeta Jeremías que Israel estaría 70 años allá en Babilonia. Después de esos años, ellos regresan a Jerusalén y regresan a reconstruir la ciudad. Eso fue una fiesta para los judíos. Regresaron a su tierra, por fin salieron de Babilonia. Los muchachos, los hijos salieron a tomar Jerusalén otra vez, reconstruyeron el muro. Y cuando habían reconstruido el muro, ellos tenían un gobernador, porque los reyes de Persia nombraron a Nehemías como gobernador. Porque ellos regresaron a Jerusalén gracias al apoyo de los persas. Los reyes de Medo-Persia favorecieron a Israel. Por ejemplo, Ciro el Grande dio un decreto para que los israelitas regresaran. El marido de Esther favoreció al pueblo de Israel para que no los destruyeran, y era un rey medo-persa. Y otro rey medo-persa dio el decreto final para que regresaran. O sea, los medo-persas protegieron a los judíos, y los judíos regresan a su tierra y reconstruyen el muro otra vez. Y un día el gobernador, estando revisando, estando paseándose por la ciudad, descubrió algo tremendo. ¿Qué descubrió? Nehemías. Miren lo que Nehemías va a decir. Nehemías dijo, por aquellos días, ya no estaban en Babilonia, ahora están en Jerusalén. Por aquellos días vi que había en Judá quienes pisaban los lagares. ¿En qué día? ¿Los pisaban en qué día? En sábado. Y otros acarreaban los haces de trigo y los cargaban sobre los asnos, y también vino, higos y toda clase de cargas para traerlo a Jerusalén en día de sábado. ¿Qué dijo Nehemías al gobernador? Les advertí que no vendiese sus mercancías en ese día. Les advertí. Y ahora miren lo que va a decir. Miren lo que dice. En Jerusalén algunos tirios que habitaban en ella traían pescado y toda clase de mercancía para vendérselas a los judíos en día de sábado. Reprendí a los notables de Judá diciendo, qué mala acción cometéis profanando el día del sábado. Y ahora note lo que dice. No fue así como obraron nuestros padres, y por lo que nuestro Dios hizo caer toda esa desgracia sobre nosotros y sobre esta ciudad. ¿Y vosotros aumentáis así la cólera contra Israel profanando el sábado? Oh, según el gobernador Nehemías, ¿por qué razón Israel fue castigado y llevado a Babilonia? Por profanar el sábado. Y le dice, yo no puedo creer. Dios nos castigó por profanar el sábado y vamos a seguirlo haciendo. No puede ser. Hermanos, hoy en día las iglesias han aprendido la lección. No, hermanos. Hoy estamos otra vez en cautiverio babilónico. Babilonia se apoderó de las iglesias cristianas.
se apoderó de la iglesia cristiana, porque la iglesia que fundó Cristo era una iglesia que guardaba el sábado, guardaba los mandamientos de la ley de Dios, pero en el siglo IV la iglesia en Roma se alió con el Estado y violó los mandamientos de la ley de Dios, y todos los cristianos le hicieron caso a Roma, y hoy en día el mundo evangélico le hace caso a Roma. Siguen guardando el domingo cuando fue Roma la que cambió el sábado por el domingo. Le siguen obedeciendo a Roma sin querer queriendo, ¿no? Hermanos, estamos en cautiverio babilónico otra vez. Los mismos pecados se están cometiendo hoy en día. Hoy en día, hermanos, se sigue pisoteando el sábado. Se siguen venerando imágenes en las iglesias cristianas. ¿Se sacó a Dios de las escuelas o no? ¿Hoy en las escuelas enseñan que Dios creó al mundo? No, eso nos enseña en las escuelas, en el gobierno nos enseña eso. Hoy en día se enseña el evolucionismo y el creacionismo fue borrado. Todas las escuelas y universidades enseñan que el mundo viene por evolución, que Dios no es el creador del cielo y la tierra. Hermanos, ¿estamos cautivos en Babilonia otra vez? El cristianismo, todos estos países cristianos, somos los países que vimos las desgracias más grandes: narcotráfico, violación de niños, corrupción, violencia, terrorismo. ¿Por qué si somos cristianos? Es que lo merecemos, hermanos. Simplemente los cristianos decimos que adoramos a Dios, pero en verdad no lo adoramos. Estamos pisoteando los mandamientos de la ley de Dios, y cuando uno pisotea los mandamientos de la ley de Dios no puede tener vida. No puede haber vida. Dios dijo: yo les doy mis mandamientos para que tengan vida. Pero hoy estamos viendo todo lo contrario. Las iglesias están siguiendo algo distinto. Hoy en día, hermanos, necesitamos, como dice Apocalipsis 18:4, salir de Babilonia. Todas las iglesias prácticamente están en Babilonia. Casi todas, no todas. Pero la gran mayoría de las iglesias siguen las prácticas de Babilonia. Guardan el domingo, veneran imágenes, no creen en Dios, en el creacionismo, creen en el evolucionismo, se casan hombres con hombres en las iglesias, mujeres con mujeres. Es una cosa terrible, hermanos, lo que está pasando en las iglesias cristianas hoy en día. ¿Es necesario salir de Babilonia o no? Por eso el mensaje de Apocalipsis 18:4 dice: salid de Babilonia, pueblo mío, para que no sean partícipes de los pecados de estas iglesias. Salgan de Babilonia, no tengan ustedes parte en las plagas de esta Babilonia. Por eso, hermanos, hay un mensaje que hay que predicar hoy en día. El mensaje que hay que predicar hoy en día es el mensaje de los tres ángeles. ¿Qué dice el mensaje del primer ángel? Adventista que no sepa el mensaje del primer ángel se tiene que bautizar otra vez. Bueno, yo estoy just kidding, como decimos los gringos, ¿no? Pero hermanos, tenemos que saber el mensaje. A veces yo pienso que muchos de nosotros ni sabemos cuál es el mensaje del primer ángel. Y cuando uno no sabe qué predica, predica cualquier cosa. Y en estos días no es para predicar cualquier cosa. En estos días hay que predicar un mensaje muy claro. ¿Qué dice el mensaje del primer ángel? Dígalo todos conmigo, léalo. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Eso a qué se parece? ¿De qué nos está hablando el mensaje del primer ángel? Las palabras adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar, ¿en dónde están? ¿En qué otra parte de la Biblia están? Esas son las mismas palabras del cuarto mandamiento de la ley de Dios. Cuando Dios dice: acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, pero el séptimo día es un día de descanso para Jehová tu Dios. No trabajes ni tú, ni tus hijos, ni tu mujer, ni tu criado, ni la bestia que tengas en tu casa. El burro que tenga en el rancho descansa ese día también. Y los bueyes que andan arando también se ponen a descansar ese día. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Dios dice: ¿por qué? Porque en 6 días hizo Dios los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Las mismas palabras del cuarto mandamiento de la ley de Dios son las mismas palabras del mensaje del primer ángel. Hoy en día nosotros le predicamos al mundo de que Dios sí es el creador de los cielos y la tierra. Yo voy a concluir con esta historia. Esto fue algo que me pasó a mí en la vida real. Hace unos años atrás tuve una campaña en Arkansas,
Me fui para allá a predicar, tuve una campaña. Y estando en la campaña, de pronto una hermana me dice, pastor, lo invito para que venga a nuestro negocio. Abrimos un pequeño mercadito ahí en un barrio, una colonia. Y ahí vendemos nosotros de todo lo que la gente necesita. Le estaban haciendo competencia a la Walmart. Como en nuestros pueblos, ¿no? En cada esquina hay una tiendecita, ahí vamos a comprar lo que necesitamos en la tiendecita. Ellos abrieron una tiendecita para el barrio. Bueno, dice pastor, y yo fui. Y estaba, pues no estaba tan grande, pero estaba bonito, bien limpiecito, tenía todo lo esencial. Y de pronto la hermana me dice, pastor, imagínese lo que me pasó. ¿Qué le pasó? Estos días vino una coreana y estaba enojada conmigo. Y la coreana me dijo, ya he venido 2 veces el sábado, 2 sábados seguidos a comprar aquí, está cerrado. ¿Por qué está cerrado? Pues ella, hablando en su inglés coreano, inglés hispano, ella le contestó, pues nosotros, ¿por qué cerramos el sábado? Porque nosotros vamos el sábado a la iglesia. Y la coreana me dijo, ¿Are you crazy? ¿Estás loca? Pero, ay señora, ¿por qué me dice así? ¿Estás loca? ¿Cómo se te ocurre cerrar el sábado? Cierra el domingo. O dile a tu pastor que tú vas por la tarde o vas al otro día, pero el sábado tiene que estar esto abierto. Pastor, ¿y cómo le parece? Y me quedo yo mirándola, doy un paso hacia atrás y le digo, ¿Are you crazy? Pastor, me está diciendo lo mismo. Si es que está loca, hermana, pero ¿cómo se le ocurre? Ahora, ¿usted qué fue lo que le dijo a ella? ¿Por qué cerró el negocio? ¿Por qué cerró su changarro el sábado? Pues pastor, pues porque ese día voy a la iglesia. Estás loca, le dije. No, hermana, estás mal. Esa no es la razón. Mire, ¿sabes qué vas a hacer? Mándate a hacer un póster. Y el póster va a decir así: cerrado en sábado para reconocer que Dios, es el creador de los cielos y la tierra y es el que nos santifica. Y ponga Ezequiel 20:12, Ezequiel 20:20 y Éxodo, ya se me olvidó dónde están los mandamientos. Es Éxodo 28, eso, 8 al 11. Eso es lo que tienes que poner. ¿Por qué guardamos el sábado? ¿Por qué guardamos el sábado? Yo les voy a dar las respuestas. Escojan la respuesta. Nosotros guardamos el sábado. A, porque ese día vamos a la iglesia. B, para salvarnos. C, porque reconozco que Dios es el creador. D, no me pregunte más. E, no me sé la respuesta. ¿Cuál es la respuesta verdadera? ¿Por qué guardamos el sábado? Porque Dios es el creador de los cielos y la tierra. Eso es todo. No es más. Nosotros no guardamos el sábado para que nos lleve al cielito lindo, no. Nosotros no guardamos el sábado para salvarnos. Nosotros guardamos el sábado para dar testimonio de que Dios sí es el creador y que no venimos del chango. Toda persona que guarda el sábado reconoce que fue hecho imagen de Dios. Y el que no guarda el sábado reconoce que fue hecho imagen del chango. ¿O no? Pues así es simple, porque eso es lo que dice la Sagrada Escritura. Hermano, yo quiero preguntar en esta noche: ¿creen ustedes que hoy en día está pasando lo mismo el cautiverio babilónico? ¿Creen ustedes que es necesario que Dios levante un pueblo, que nos levantemos para ponernos de parte de Dios, observar sus mandamientos que dan vida al que los cumple y para dar testimonio a todo el mundo de que servimos a un Dios vivo, a un Dios actual, un Dios creador? ¿Cuántos están dispuestos a decirle eso a Dios levantando sus manos? ¿Cuántos quieren levantar su mano? ¿Y qué tal si nos ponemos de pie? Los que estamos dispuestos a observar los mandamientos de Dios y salir del cautiverio babilónico. Vamos a orar. Padre Santo, en esta hora te agradecemos porque hemos tenido la oportunidad de estudiar tu palabra. Entendemos, Señor, que las grandes desgracias de Israel ocurrieron porque simplemente pisotearon tus mandamientos que dan vida a los que los guardan, porque te desconocieron a ti como el Señor, como Dios, como el Creador, como el que santifica. Señor, hoy respondemos a la invitación de salir de Babilonia, si es que hemos estado en Babilonia, de practicar la verdad, de honrar y glorificar tu santo nombre
y proclamar que tú eres nuestro Dios. Llévanos con bien a casa con tu gran bendición que dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Amén. Siéntate, por favor.